amor de Dios al estudiante, dándole el apoyo necesario en su trayecto académico. Te invitamos a que hagas parte de nuestro movimiento. No olvides que nuestras reuniones son los jueves a las 5 de la tarde y los domingos a las 3 de la tarde. Somos familia y somos el eco de la voz de Jesús. Ok, hola Paz, bienvenida, bendiciones a esas 13 personas que están allí reunidas con usted, acompañándonos en esta noche. Bienvenidos a todos, bienvenidas a Daniela, Stephanie, María, Beth, Daniela, Natalia, Alex, Jonathan. Es un grupo muy bonito, adolescentes y jóvenes que están con la pastora. Super Paz, qué bendición. Bendiciones, Tati, Azucena. Qué bueno tenerlos por aquí. Bienvenidos a todos. Lau. Bueno, mientras tanto, les vamos comentando, muchachos. Denme un momentico. Vamos a ir enviándoles pues las redes por si ustedes desean seguirnos. Les vamos a estar, a medida de que inicie el foro, les vamos a estar enviando los links por si ustedes quieren ir a seguirnos a YouTube o quieren ir a ver la transmisión desde YouTube. Como dijo Alex, pues saludos a todos y todas, pues a todas las que están con la paz allá en esa casita, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Saludos a los que apenas acabaron de entrar, pues les estamos comentando que sabemos que todos tienen un gran entusiasmo porque inicie ya mismo este foro, pero pues todo a su tiempo. Todo tiene su tiempo, así como dice Dios, entonces tranquilos. Pues mientras tanto, pues si quieren algunos como contarnos cómo están, de dónde nos están viendo, de una bien puedan prendan los micrófonos o pues yo voy a ir escogiendo, yo no tengo problema. Escógelo ahí al azar, escoge alguno. Si escojo cualquiera, bueno. Bueno, vamos a ver quién está por aquí. Por aquí está Alex Gómez Meneses. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios. Yo estoy aquí de Palmira, estoy escuchándolos. Ay, pero ¿por qué no te podemos ver? Prende la cámara, por favor. Claro que sí. Solo es que, Perfecto. digamos que la virtualidad lo pone a hacer uno varias cosas a la vez, entonces prefiero es como oír, pero no, es un gusto conocerlos. Me invitó Yadi, también trabajo con ella, hago parte, digamos, del equipo que está haciendo mi misión en las universidades, entonces es un gusto conocerlos. Wow. Qué gusto, el gusto es de nosotros, pues tenerte aquí. Creo que la primera vez, ¿no? O sea, el otro foro no, tal vez no estuviste, pero pues es un gusto que puedas estar en este foro. Prontamente, les comentamos que prontamente va a haber otro foro también, esto tiene continuidad. Entonces, para que estén súper atentos. A ver, ¿quién más hay por aquí? Por aquí veo a Ginelis. Hola Ginelis, ¿cómo estás? Hola, bendición, bien, gracias a Dios. Hola Yo los Ginelis. saludo desde acá, desde Panamá, invitada por Jenny.
Eso. Uy, qué chévere, pero no te podemos ver. Es que cuando prendo la cámara, la señal se pone un poquito lenta. Entonces, Ok, hasta los Zoom de la escuela he tenido que usarla. súper. Ah, no, bueno, bueno. Lo importante es que estés y que nos estés escuchando y que vayas a permanecer en todo el foro y que sea bendición para ti. Amén, gracias. Con gusto. Por aquí, ¿quién más está? A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí está Natalia Estrella. Hola Natalia, ¿cómo estás? Déjanos verte y escucharte el día de hoy. Hola, estoy bien, gracias. Me alegro mucho, Nata. ¿Quién te invitó? Cuéntanos un Me poquito. invitó ya y también hago parte del equipo de crew que estaban en misiones en las universidades y me invitó ya ahí. Ah, no, perfecto. Bueno, qué gusto que estés hoy con nosotros. Espero que puedas escuchar todo este foro. Gracias. Bueno, aquí también está Odette Aguilar. Buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Ay, creo que prendiste la cámara, así te queremos ver. Yo soy de acá de Guatemala y Alexander Voss estuvo predicando el viernes en la célula donde yo asisto. Ay, perfecto. A ver, Qué chévere. Es un gusto tener personas de todo lugar del mundo. Es un gusto que hoy puedas estar con nosotros y que puedas pues permanecer aquí en este foro y que puedas asistir al otro también. Muchas gracias. Con gusto, por aquí está, ¿quién más es? Ahí está Lenin, hola Lenin, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. No sé si me escuchan bien, es que lo que pasa es que ando callejeando. súper Lenin, te escuchamos bien. Sí, te escuchamos bien. Gracias por la invitación. Aquí estamos ya predispuestos a escuchar la palabra del Señor. Amén, así es, qué chévere. Bueno, ¿quién más está por aquí que no conozca? Por aquí está Daniela Arango. Hola Daniela, ¿cómo estás? Siento- La que Daniela está ocupada. Ok, continuamos saludando. A ver, hola Valentina, ¿cómo estás? Valentina Valencia. Valentina. Bueno, Valentina no está por ahí. No sé, Jackie. Hola a todos, Hola Jackie, bienvenida. gracias. ¿Quién te invitó, Jackie? Yadi, Oh, qué bueno tener el equipo de Yadi aquí conectados. De verdad, bienvenidos a todos. Y bueno, gracias. esperando ya unos minutos para que arranquemos. Un saludo especial a la gente que nos está viendo en YouTube también. Estamos transmitiendo al aire por YouTube. Hola Alexander, hola a todos. Qué pena ahorita no pude contestar, apenas me estaba conectando, entonces no te escuché. Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo. Ok, te amamos, Valen. Bienvenida. Bueno, entonces arranquemos.
Muy, pero muy buenas noches a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Alexander Ríos. Soy líder del Ministerio R, centro de la Iglesia de Centro Fe y Esperanza. Hago parte de un movimiento llamado Generación Eco, el cual aquí hay muchos líderes conectados, acompañándonos, apoyándonos. Un saludo especial para todos. Muchas gracias a todos los que nos están ayudando. Orlando, un saludo especial. Y a las niñas que están ahí detrás de cámaras apoyándonos. Un saludo especial para todas las personas que se conectan de diferentes países, desde Panamá, desde Guatemala, no sé de qué otro país tengamos. La vez pasada tuvimos gente de Ecuador, de Perú, de otros países, y qué bonito que en estos tiempos, por medio de la tecnología, nos podamos conectar, estar en unidad trabajando, y bueno, y todos gracias a Dios. Entonces arrancamos con este foro. Arrancamos, este es nuestro segundo foro que hacemos. El primer foro estuvimos hablando un poco sobre la depresión, de los síntomas. Tuvimos una psicóloga invitada muy especial para nosotros, un pastor invitado también muy especial para nosotros, donde nos expusieron el tema de la psicología, el tema de la depresión desde la parte psicológica y el tema de la depresión desde la parte de la palabra de Dios. Y hoy tenemos un tema muy especial que, pues bueno, Dios ha puesto en nuestro corazón a hablar, y es sobre la influencia que tiene las redes sociales en la vida de los jóvenes hoy en día, cómo las redes sociales están influenciando su identidad, su carácter, está influenciando muchas cosas dentro de la juventud. Y hoy queríamos exponer este tema esta noche, donde tendremos dos súper invitados que saben del tema. Tenemos una psicóloga que se las va a presentar de una vez. Ella se llama Yadi Marcela Ortiz, que esta noche nos acompaña. También tendremos, después de Yadi, al pastor Carlos Andrés, que también nos estará exponiendo sobre el tema de las redes sociales y su influencia. Y al final tendremos un tiempo de preguntas y respuestas, así que por favor, a medida de que va pasando el tiempo, vayan escribiendo sus preguntas, que al final intentaremos darles respuestas. Tenemos unas personas allí recogiendo las respuestas dentro del Zoom. Tenemos unas personas allí también conectadas en YouTube, recolectando todas las preguntas que ustedes hagan. Y bueno, entonces arranquemos, Yadi. Aquí tenemos una mujer muy especial para nosotros, una psicóloga y misionera, y que bueno, yo sé que esta noche nos va a sorprender con este tema. Y Yadi, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Y adelante, el micrófono es tuyo. Ok, hola, muy buenas noches a todos. Bueno, como ya me presentó Alex, mi nombre es Yadi Marcela Ortiz. Antes que psicóloga, misionera, ¿sí? Y de profesión, psicóloga. Llevo ya casi que 9 años de conocer del Señor, y ya voy a cumplir 6 años de haberme graduado de mi profesión de psicología. Pero llevo ya hace más de 9 años exactamente también trabajando como misionera, tiempo completo, 5 años, pero siempre estuve voluntaria sirviendo como misionera en la universidad. Y bueno, para mí realmente fue un privilegio servirle al Señor, pero también todo un desafío poder compartir de mi fe en la universidad, y aún más frente a una carrera que es completamente humanista y en la cual Dios no aparece en la fórmula. Yo creo que las que estudian psicología saben muy bien eso, y bueno, los que no también. Realmente la psicología no toma en cuenta a Dios. Pero para mí ha sido magnífico poder entender que definitivamente la psicología es una herramienta en las manos de Dios. Por eso entonces decía que soy misionera antes que psicóloga. La psicología simplemente es una herramienta. Y bueno, para entrar en el tema, entonces, Alex, tú me vas ayudando, porfa, con el tiempo, porque yo empiezo a hablar. O sea, yo tengo el temor de que no, que se me van a olvidar las cosas, que no sé qué, pero vea, yo empiezo a hablar y me riego. Entonces, porfa, te pido que me ayudes ahí con el tiempo, ¿listo? Listo. Vale. Entonces, para empezar este tema, quiero contarles que, bueno, como el tema, o bueno, el título que Dios trajo a mi mente para poder compartirles un poco del tema de las redes sociales y su influencia, fue una radiografía en una red social, sí, o sea, la radiografía como tal de las redes sociales. No sé si hay un micrófono por ahí abierto, por favor, para que me ayudes porque se escucha eco.
Bueno, entonces las cosas que vamos a hablar para que ustedes las tengan así súper claras es qué son las redes sociales, qué es una red social y dónde viene también el concepto, cómo las redes sociales virtuales, porque una cosa es la red social sola y la red social virtual es una cosa o es otra, y cómo buscan influenciar al ser humano. También vamos a ver por qué reaccionamos nosotros a estas redes sociales virtuales y cómo reacciona nuestro cerebro. Y también la necesidad de pertenecer a una red social. Y en este punto vamos a hablar claramente de los adolescentes y de lo que genera también en su cerebro las redes sociales, ¿vale? Ok, entonces ahora sí, empecemos. La red social es un concepto que viene hace mucho tiempo atrás. O sea, no es nuevo, no apareció en el momento en que aparecieron las apps de redes sociales, no. Este concepto se remonta casi a más de un siglo atrás, ¿sí? Y hay varias disciplinas que lo han estudiado, entre esas la psicología social, la sociología y la antropología. Pero por ahora nos vamos a enfocar en un concepto sencillo sobre las redes sociales, ¿vale? Para después empezar a hablar de las redes sociales que nos convocan hoy aquí en la mesa. Listo, entonces vamos a decir entonces que la red social, en el concepto más básico, es un conjunto complejo de relaciones entre miembros o individuos de un sistema en diferentes dimensiones, ¿sí? Este conjunto de relaciones genera una serie de vínculos entre un grupo de actores sociales, ¿listo? En el transcurso de nuestras vidas estamos nosotros constantemente formando, generando y construyendo todo el tiempo una red social, ¿sí? De esta manera, entonces, vamos a encontrar que siempre vamos nosotros, de cierta manera, también a ser un referente de conducta dentro de esta red social y de igual manera, otras personas dentro de esa red social van a terminar influenciándonos también a nosotros, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que fácilmente, o sea, básicamente, perdón, fuimos creados para pertenecer a una red social. Y pues desde que estamos en el vientre, básicamente nosotros empezamos a generar vínculos. Ustedes van a ver que hay una raíz mucho más allá también de la palabra de la red social con el tema del pastor Carlos Andrés, pero yo quiero empezar desde allí, es que desde que estamos en el vientre de nuestras madres, nosotros estamos generando un vínculo. Y ese primer vínculo que se genera es con nuestros padres y no con nuestros padres, con nuestro papá y con nuestra mamá, ¿sí? Y entonces vemos que, por ejemplo, en algunos estudios sobre fetos y, bueno, sobre todo el tema de los bebés, lo que podemos identificar es que para poder entender también un poco más del tema de las redes sociales virtuales, vamos a hablar pues de este tema y necesitamos reconocer que la relación con los padres es ese primer vínculo y es vital para empezar a desarrollar la manera en cómo una persona va a empezar a enfrentar cada circunstancia en su vida con seguridad y con confianza. O sea, por eso es vital esa primer red como tal, ¿listo? Y bueno, según las investigaciones, también los bebés vinculados a sus madres se sienten protegidos y desarrollan una especie de confianza en los demás que les permite más tarde tener competencias sociales. Y esto también desarrolla la capacidad de comunicarse para ellos más adelante mejor. Y como tal, entonces, un niño que establece un buen vínculo con un adulto se reconoce como una persona importante para el otro. Y ya van a ver por qué esto es importante, ¿listo? Y es porque claramente Dios nos diseñó con la necesidad legítima de sentirnos amados, aceptados y deseados, ¿sí? Él nos diseñó para que Él fuera nuestra principal fuente de satisfacción, para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Claro está. Pero también nos diseñó para poder satisfacer estas necesidades de manera saludable con el otro. Ok. ¿Eso iba para mí? Ok. Listo. Entonces, vamos entonces en que Él también nos diseñó para poder satisfacer estas necesidades de manera saludable con el otro. Y es por esto que la mayor parte de nuestras vidas estamos constantemente tratando de establecer vínculos al interior de una red social, ¿sí? Que como ya dijimos, está primero en nuestros padres, pero después pasa a nuestros hermanos, a nuestros amigos, en este caso puede ser también a la iglesia o en la universidad o en el colegio. Básicamente estamos todo el tiempo como construyendo y deconstruyendo también esa red social. Y ahora sí, este es el concepto como tal de red social, pero cuando nos referimos a redes sociales virtuales, que hoy conocemos, son estructuras que nacen a partir de la tecnología y del Internet.
que nos permiten interactuar también y generar un vínculo con las otras personas, pero esta se hace claramente a través de una pantalla de un dispositivo, ¿sí? Llámese celular, tablet o computadora, ¿sí? Esta colectividad virtual, entonces, en las que las personas tienen algo en común, comparten intereses, gustos, ideales, afinidades, les ayuda a interactuar los unos con los otros, ¿sí? Aun cuando las personas ni siquiera se conozcan físicamente. Y lo que vemos entonces es que esto genera e impone un estilo de vida diferente y un estilo a la hora de relacionarse y de conocerse también de manera distinta, ¿sí? Todo este tema de las redes sociales. Y bueno, para entrar un poco en estadísticas, voy a ser como muy concreta y dice que en Colombia el número de usuarios conectados a Internet es de 35 millones, es decir, el 69% de la población total tiene acceso a este servicio. Paralelamente, la misma cantidad de personas son usuarios activos de redes sociales. En un año, en el año del 2009 y entre el 2020, el número de usuarios de Internet aumentó en un 2.9%, lo que representa más de 1 millón de nuevos usuarios en el servicio. Mientras que el número de usuarios conectados a redes sociales aumentó en un 11%, es decir, para este año se crearon 3.4 millones de nuevos perfiles, ¿sí? O sea, vivimos en una era completamente virtual en la que todo se maneja por allí. Y bueno, no les voy a hablar más de estadísticas porque ustedes las pueden encontrar por internet y es muy fácil, ¿sí? Y más ahorita, digamos, con tema de pandemia, todo se incrementó mucho más. Entonces no me voy a ir más por ese. El segundo punto entonces que vamos a empezar a tocar es cómo influencian estas redes sociales en la mente del ser humano. Y para esto, yo sé que tal vez muchos ya se lo vieron, ya muchos lo han comentado, pero hoy lo traigo a la mesa. Y es el documental que salió este mismo año sobre las redes sociales. Se llama El dilema de las redes sociales. Y lo interesante como tal de este documental es que definitivamente no solamente invitan médicos, psicólogos, expertos en desconexión virtual, sino que también invitan ex empleados de estas organizaciones, de personas que han fundado como tal todo este tema de las redes. Y hubo una persona que me llamó mucho la atención y es el co-creador del botón de me gusta de Facebook, ¿sí? Y él decía que realmente al ellos sentarse con su equipo de trabajo a crear, realmente ellos no se alcanzaron a dimensionar realmente cómo eso iba a afectar a la identidad de los chicos. O sea, cómo un me gusta o no me gusta de una foto iba a afectar tu identidad. Pero él dice que al final lo que ellos querían al crear este botón, pónganle atención, era difundir el amor y la positividad en el mundo. Y al final todo como que se volvió nada. O sea, típico en lo que hacemos muchas veces los seres humanos. Si no tomamos en cuenta a Dios, todo termina en un callejón sin salida, ¿sí? Y bueno, básicamente ustedes van a ver en este documental que hay también historias de ficción, obviamente presentan cosas súper interesantes, datos reales como tal, pero también historias de ficción que al final yo creo que en medio de la ficción realmente presentan una realidad de lo que hoy está generando la red social en nosotros. Bueno, yo ya no tan joven, la verdad, me veo un poco joven, pero la verdad es que soy ya súper vieja. Pero bueno, vamos a ver entonces que al parecer ellos mismos sabían que iban a llegar o que su trabajo realmente, no sabían en algún momento, perdón, que su trabajo iba a llegar a impactar de esta manera a una generación. Pero aún así, hoy por hoy, aún los que todavía trabajan en estas organizaciones son conscientes que lo que están creando y lo que están generando han llevado a que las personas se quiten la vida, ¿sí? Y reconocen que desde la universidad, por eso amo trabajar con estudiantes universitarios y con estudiantes de colegio, porque allí es donde es posible conectarlos con Jesús. Y es que ellos dicen que desde la universidad básicamente les enseñaron a cómo manipular la psicología humana y la mente humana, ¿sí? Y ellos mismos afirman que ya no trabajan precisamente en estas industrias por ese mismo sentido, o sea, porque al final se enfocan en producir, en generar dinero y no en el bienestar realmente de las personas. Hay un personaje muy interesante en este documental que dice que fue parte de los que trabajaron en Google y dice, lo que nosotros creemos que simplemente es una herramienta para buscar información
o creemos que Facebook es simplemente una app que nos permite conectar con nuestros amigos, realmente es una ilusión. Aseguran que ellas están realmente compitiendo por nuestra atención, ¿sí? Y básicamente afirman que nosotros mismos somos un producto, ¿sí? Y bueno, traje, como les digo, como referencia a este documental porque es lo más actual en relación a gente que sabe realmente del tema y que son los últimos que han hablado, pues, que han investigado, o sea, en serio es gente muy dura, de verdad se pueden meter, buscar el perfil de estas personas, de lo que han estudiado, que también han estudiado psicología, y es muy interesante su postura y cómo empiezan a revelar todo sobre este tema. Y bueno, básicamente no les voy a hablar mucho del documental, pero en general realmente los invito a que lo vean, a que puedan verlo también como todo en las redes, con una postura crítica y reflexiva frente a lo que nos están planteando allí, ¿sí? Pero en general ellos llegan entonces a identificar cuál es el estado de ánimo actual de las personas, o sea, eso me parece súper fuerte, porque ellos en el fondo saben si las personas están tristes, están solas, y ¿cómo creen que se han dado cuenta de eso? Porque nosotros mismos le hemos dado esa información. Es más, ellos mismos diseñaron un botón donde nosotros le damos me gusta algo, me encanta, me divierte, el corazoncito, o sea, nosotros le damos señales al final a todos estos sistemas de cómo nos sentimos, cómo nos vemos. Ellos tienen la capacidad, en serio, de identificar muchas cosas en nuestras vidas, incluyendo qué personalidad tenemos, si somos introvertidos o extrovertidos, y aún pueden llegar a identificar cuáles podrían ser también nuestras enfermedades mentales. Es bien fuerte, ¿sí? En conclusión, entonces, respecto a este tema, en definitivamente, pues las grandes industrias, al final este grupo de personas llegan a comprender una parte de nosotros que ni siquiera nosotros mismos comprendemos. Y esto habla pues claramente de la vulnerabilidad que como seres humanos estamos expuestos frente a la tecnología, ¿sí? Ellos se han convertidos en lo que en mi carrera llamarían unos expertos en psicología del consumidor. Ellos definitivamente están distorsionando de cierta manera. No quiero echarle ni quiero que estén aquí, que crean que mi postura es cero, nada que ver con las redes porque tengo redes sociales, pero en definitiva lo que genera las redes sociales en nosotros es que distorsiona el diseño de Dios para nuestras vidas, para cómo quiere que nos veamos y cómo quiere que nos relacionemos, ¿vale? Pero el pastor les va a hablar más de eso. Al final, entonces, los efectos y la influencia del cerebro en nosotros, básicamente lo que vemos es que fuimos creados para generar conexiones y vínculos, que ya se los dije, pero algo mucho más maravilloso que yo sé que ya tal vez varias veces lo han escuchado y es muy chévere que lo estudien también, y es el tema que también nuestro cerebro fue diseñado para generar también conexiones. Esto me parece súper especial. En serio que cuando yo estaba estudiando psicología, veía neuropsicología, para mí esa genialidad de que nuestro cerebro estuviera lleno literal de neuronas, que al final cada una de esas neuronas tiene la capacidad de que una parte de nuestro cuerpo funcione, todas esas neuronas también se comunican entre sí. Y lo que hacen es que mandan información electroquímica, ¿sí?, compleja, que establecen conexiones y que hace que las personas nos sintamos como nos sintamos, ¿sí?, que aprendamos de la manera en que aprendemos y que nos movamos o nos comportemos de cierta manera. Nuestro cerebro fue diseñado para liberar un neurotransmisor que yo creo que ustedes ya lo han escuchado muchas veces y también han tenido una experiencia, y es la dopamina, ¿sí? Esa sustancia química que se libera de manera natural en nuestro cerebro nos permite experimentar placer. Y es también una hormona llamada la hormona del amor. Y bueno, básicamente Dios nos diseñó para que esto se liberara en nuestro cuerpo de manera natural, con cosas tan sencillas, por ejemplo, como cuando te comes un chocolate y te gusta mucho, o cuando comes una comida que te encanta y que disfrutas, o como cuando tienes una conversación y una relación uno a uno con una persona. También se libera cuando alguien besa a alguien, o cuando tiene sexo con alguien, o cuando básicamente las mamás también le dan de amamantar a sus hijos. O sea, Dios diseñó esta capacidad en nuestro cerebro para que nosotros pudiéramos liberar placer de manera natural y en cosas tan hermosas como las que Él creó. Pero al final nosotros siempre buscamos agentes externos
como las drogas o el alcohol o cualquier otra cosa que termine distorsionando y volviendo a nuestro cerebro también y a nosotros mismos en adictos. Algo muy confrontante en el documental, también lo recuerdo, y es que básicamente ellos mismos exponen también sus adicciones. Ellos mismos reconocen que a pesar de que ellos estaban allí trabajando en el medio, también terminaron enganchados. Y lo más loco es que muchos de ellos dicen, mis hijos no tienen redes sociales, mis hijos no tienen dispositivos, y nosotros estamos enganchados ahí, ¿sí? Bueno, también nos damos cuenta entonces que lo que hacen las publicaciones, que nosotros, bueno, las fotos o los comentarios que publicamos, cada vez que nosotros publicamos eso y le dan me gusta a estas notificaciones, nuestro cerebro básicamente empieza a liberar este químico que es el llamado la dopamina, ¿sí? Y es que simplemente lo que te dice básicamente en ese momento tu cerebro es que quiere más de eso, más de esa sensación de dopamina que se está liberando. Por eso cada vez ustedes ven que la gente pone los comentarios fuera de lugar o alguien sube una foto que llame cada vez más la atención o una mujer que muestre más, porque eso le genera que su cerebro libere mucha más dopamina. Y el cerebro no identifica qué es bueno y es malo. Básicamente somos nosotros los que hacemos ese análisis. El cerebro simplemente te dice, dame de eso más, ¿sí? Y te pide que hagas una y otra vez eso, ¿sí? Y básicamente lo que vemos entonces es que los expertos en tecnología aprenden a identificar que nosotros construimos relaciones a partir del valor y saben que esta recompensa a corto plazo alimentan esta necesidad para la que ya les había dicho en el principio que fuimos creados, para ser aceptados, deseados, amados. Y nosotros mismos nos encargamos de darle valor a toda esta realidad virtual, que al final ellos mismos afirman y dicen que reconocen que esa realidad virtual en realidad no es más que una popularidad falsa, que dura poco y que deja aún un vacío mucho más profundo que el que tenía antes de hacer todo eso que hacían las redes sociales. Y este círculo vicioso, o este ciclo vicioso más bien, lo que hace entonces es que genera precisamente la adicción. Yo quiero más de eso, quiero más y más de eso que en mi cerebro hace que se libere la dopamina, ¿sí? Y bueno, básicamente lo que dicen es que las redes sociales se han llegado a convertir tan adictivas en algún momento como cualquier otra cosa, como el tabaco, como las drogas y como el alcohol, ¿sí? Y una frase muy chévere de un autor que me gusta dice, las redes sociales son un brebaje de drogas estimulantes que mezclamos para nosotros mismos, ¿sí? Y bueno, ahorita sí entonces vamos a pasar a ver cómo esta necesidad de pertenecer a una red social en los adolescentes también genera un efecto. Entonces, por esta razón, yo les animo a que juntos, sí, o sea, bueno, si son papás, si hay papás por ahí, a que analicen este tema con sus hijos y que ustedes como jóvenes también y como adolescentes y si hay niños también, puedan ver que hay una gran necesidad frente a identificar qué es lo que estamos también consumiendo y qué es lo que de manera voluntaria estamos permitiendo que ingrese a nosotros y a nuestro cerebro, ¿sí? Y en relación a esto existen entonces básicamente mucha preocupación respecto al tema de la salud mental en los jóvenes. ¿Por qué? Porque del 2012 al 2013 han identificado también que la ansiedad y la depresión en los jóvenes ha aumentado. Un dato que lo veo en todas partes, el porcentaje de las mujeres, escuchen esto, niñas, las mujeres adolescentes admitidas en un hospital por haberse cortado o lastimado, ellas mismas creció en un 62%. Entre mujeres del 15 y 19 años, pero aún entre mujeres de 10 y 14 años creció un 128%. Esto es alarmante, ¿sí? Y es un dato que he visto demasiado, en serio, lo pueden buscar. Otros datos es que hay estudios que revelan que los índices de suicidio y que aún las cirugías cosméticas entre los adolescentes ha aumentado a partir de todo el tema de los filtros, de las redes sociales, de todos los estándares de belleza que precisamente nos ofrecen las redes sociales, básicamente. Lo que hace entonces en los adolescentes es que básicamente es porque es muy importante, digamos que como adolescentes y como jóvenes podamos identificar que en serio las redes sociales necesitan ser, o sea, desde nosotros como creyentes también necesitan ser administradas sabiamente, ¿sí? Y es que los adolescentes
que es básicamente la adolescencia, es un periodo entre la niñez y la adultez, en la que las personas deben afrontar un sinnúmero de cambios y de desafíos evolutivos. Y lo que lleva entonces, digamos, esos desafíos y todo lo que tienen que enfrentar es que al final, cuando esto se relaciona con los desafíos de crecer, de la dinámica con mis papás, con mis amigos, con mis hermanos, con lo que tiene que ver en el colegio, en la universidad, esto al final genera un choque. ¿Por qué? Porque este fenómeno psicológico precisamente de la adolescencia, en la que hay tantos cambios, como les digo, no solamente psicológicos, sino biológicos, culturales, lo que genera en este periodo de tiempo en las personas es que ellas en ese momento están como en ese punto de empezar a adquirir esa madurez psicológica, ¿sí? Bueno, hay unos que realmente no la llegan a adquirir y es como ustedes de pronto han escuchado y son los adultecentes y son los que quedan eternamente siendo adolescentes, pero ese es otro cuento, ¿sí? Y como tal, entonces el papel que juegan las redes sociales precisamente en los adolescentes es que es un elemento crucial a la hora de construir su propia identidad, ¿vale? Y una de las características que se identifican, digamos, en este periodo de vida de los adolescentes es que básicamente los adolescentes no alcanzan a dimensionar como las consecuencias que van a tener sus decisiones. Por ejemplo, ¿en qué nos damos cuenta de eso? Es que cuando los chicos, digamos, están tomando decisiones frente a su sexualidad, las decisiones que toman no son muy sabias, ¿sí? Y allí podemos ver entonces que, digamos, se generan embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Básicamente lo que dicen los científicos es que su cerebro no llega a madurar sino hasta los 25 y 26 años, ¿sí? Entonces, lo que nos invitan y lo que les invito es que ustedes antes de adquirir una red social, bueno, si ya la tienen, que en serio busquen ayuda, que busquen personas que los aconsejen en cómo manejar, en cómo analizar realmente lo que ven, lo que consumen. Pero si realmente han decidido no hacerlo y han sido obedientes a lo que sus papás les han dicho porque tienen menos de 14 años, que de hecho es la edad en cuanto a la ley que podés abrir una red social, entonces, en serio, sean sabios en construir una perspectiva clara y un criterio claro sobre cómo van a abordar las redes sociales, ¿sí? El cómo ustedes también se van a ver frente a esas redes sociales, ¿sí? Es algo muy chévere que para mí desde la neuropsicología también genera esperanza. Bueno, básicamente nuestra esperanza está claramente en el Señor, como lo vamos a ver con el pastor, pero desde la psicología hay algo que neuropsicología hay algo que Dios ha diseñado muy chévere y es la reprogramación del cerebro, ¿sí? Este se logra a través de algo que se llama la neuroplasticidad. Y es que debes de realizar una actividad que genere la misma cantidad de dopamina en la que genera ese hábito que quieres abandonar. Esto aplica, digamos, si tienes, no sé, adicción a la pornografía, a la masturbación, aplica también a nuestra adicción precisamente a las redes sociales. Y en este caso, yo les diría que inviertan tiempo en conocer al Señor, en alimentarse y en deleitarse en la palabra de Dios y que eso sea lo que genere más dopamina en su cerebro, ¿vale? Hay algunas cosas que quiero dejarles como de manera práctica que recuerden de lo que hemos hablado. Y es que, bueno, básicamente si ya identificaron que en serio luchan con esto, algunos síntomas de alerta en el que si yo realmente estoy luchando, yo en serio yo lo leo y yo digo, uy, yo lucho con eso. O sea, en serio ustedes no son los últimos, pero dicen, algunos síntomas alertas pueden ser, tú revisas tu Facebook más de 2 veces al día, pasas más de 20 minutos, de 20 minutos al día en las redes sociales, te resulta difícil imaginar tu día sin acceso a la tecnología, has leído un mensaje o has entrado en tus redes sociales durante una reunión, como por ejemplo esta, o durante una clase, o durante una reunión de trabajo, te has dormido hasta tarde por estar conectado en las redes sociales, usas el móvil durante las comidas o básicamente duermes con tu celular al lado, ¿sí? Es lo primero que ves cuando te despiertas y lo último que ves también cuando te vas a dormir. Si esto está pasando en su vida, básicamente busquen ayuda, ¿sí? De verdad que estamos en una generación que fácilmente, y sobre todo los adolescentes que son más vulnerables y donde están apenas construyendo su identidad, son más vulnerables a generar adicción a las redes sociales y a todos los dispositivos electrónicos, ¿vale? Pero quiero que quedemos como conclusión
en que si eres un hijo de Dios, si has nacido realmente de nuevo, tienes el poder para rechazar las mentiras que vas a identificar en las redes sociales. Es más, Dios va a ser el único que te va a permitir identificar qué es verdad y qué es mentira de todo eso que estás leyendo. Y también es el único que te puede dar entonces también la sabiduría para manejarlas conforme a su voluntad y que su nombre pueda llegar a ser también glorificado a través de tus redes sociales, ¿sí? Y quiero dejarles algo como ñapa y ya para terminar, creo que ya se acabó mi tiempo, y es 5 reglas que aprendí esta semana leyendo un autor y una persona que una amiga me recomendó, y es, dice, para poder dominar tus redes sociales y usarlas de mejor manera es, 1, la primera es usa las redes sociales para publicar o responder. No entres solo porque estás aburrido o tienes un tiempo libre. Utiliza las redes sociales con un propósito. O sea, más o menos sentate a hacer un plan de qué es lo que vas a hacer cuando entres a las redes sociales. O sea, no entres a las redes sociales simplemente porque estás desparchado. 2, no navegues sin un plan. Perdón, esa fue la que acabo de leer. Dice, usa las redes sociales para publicar o responder. Entonces, básicamente lo que nos están invitando aquí es que mira de lo que te vas a alimentar, o sea, haz un plan de lo que vas a ir a revisar en tus redes sociales. Debes tener cuidado con el uso discriminado de tu pulgar. Esto me encanta. Y dice, un pulgar inquieto a menudo está relacionado con un pulgar inquieto a menudo está relacionado con un corazón inquieto. Esto me pareció súper fuerte. 3, apaga las notificaciones. Esto hasta los creadores de todas estas aplicaciones lo hacen. No necesitas saber el tiempo real de quién te ha dado me gusta en tus publicaciones. 4, no uses las redes sociales en la cama. Las redes sociales son muchas cosas menos un lugar de descanso. Lanza tu celular fuera de la cama. Y 5, ignora las rabietas. Cuando veas cosas malas que se dicen de ti o de alguien que amas o de alguien que sigues, usa la estrategia de un padre sabio y veterano, y es ignora la rabieta. Las palabras no son tan útiles como el silencio. Cuanto más utilizo las redes sociales, más me doy cuenta del gran peligro al que estamos expuestos. Pero no solamente es el uso excesivo de las redes sociales, sino vivir a través de ellas. El problema no es la forma en la que se pierde el tiempo, sino la forma en la que se usa el tiempo. Si no ponemos límites, empezamos a ver nuestras vidas a través de las redes sociales. Bueno, básicamente, en serio, tenía muchas cosas que compartirles. Espero que haya sido útil todo lo que les compartí, que haya sido de bendición para ustedes. Y bueno, esperamos entonces ahorita preguntas. No creo tener respuestas a todas, pero bueno, nos vemos ahorita entonces. Los dejo con el pastor Carlos Andrés. Wow, Yadi, muchísimas gracias. De verdad que información tan importante. De verdad que cuando desconocemos del tema, de verdad es difícil encontrar una respuesta o una solución a esta adicción o a esto, el tema de las redes sociales. Y bueno, realmente importante todo lo que nos expusimos, y de verdad que muchísimas gracias. Quiero darle pues entrada al pastor Carlos Andrés Arango, que en esta noche nos está acompañando. Pastor, bienvenido y bueno, te escuchamos. Hola, hola. Gracias, Alex. Bueno, buenas noches a todos. Como decía Alex, mi nombre es Carlos Andrés. Soy pastor de jóvenes de la primera iglesia bautista de Cali. Es una iglesia donde nací, una iglesia que amo muchísimo. Estudié allí como pastor de jóvenes desde el año 2012, pero ya tengo 14 años en esto de pastorear jóvenes. Bastantes canas, pero feliz, ¿sí? De ver el proceso de lo que Dios hace en la vida de muchos. Y bueno, y le doy gracias a Yadi por ponernos en contexto y darnos claridad sobre qué son las redes sociales, cómo funcionan, cómo nos afectan y también cómo reaccionamos a ellas, ¿sí? La verdad, a mí me parece muy interesante saber cómo nuestro cuerpo reacciona aún fisiológicamente frente a las redes sociales virtuales, ¿sí? Frente a todo ese tema del Facebook, del Instagram, del TikTok y de todas esas cosas, pues que sé que ustedes manejan mucho mejor que yo. Y la verdad que eso me pareció interesante, y eso quiere decir, Yadi lo comentó en algún momento, ¿sí? Y es que nosotros tenemos un diseño entonces para reaccionar de manera natural frente a ese tipo de cosas, ¿sí? El tema de la dopamina
En algún momento también investigué sobre el tema y a mí me llamó mucho la atención todas esas conexiones. Pero eso me lleva a algo y es pensar en que eso todo viene en el paquete del diseño original que Dios puso en nuestras vidas. Pero entonces salta una pregunta. Yo no soy psicólogo, ¿sí? Soy teólogo y administrador de empresa, entonces la experta ya habló y nos puso en contexto, pero me saltan algunas preguntas y es ¿qué podemos encontrar entonces en la Biblia con respecto a este tema de las redes sociales? ¿Sí? ¿Cuál es la postura de Dios frente a las redes sociales y cuál debería de ser nuestra actitud frente a ellas? Y quiero dar una pregunta para que ustedes lo tengan allí en contexto y es, ¿son pecado las redes sociales? ¿Sí? Porque al pensar en adicción, al pensar en estar sometidos o estar amarrados o esclavizados a las redes sociales, de entrada, entonces podríamos hablar entonces de pecado en las redes sociales. Sí, pero para abordar ese tema, sí, yo quiero que pongamos en perspectiva y quiero ponerles en perspectiva cuál es el concepto bíblico de las redes sociales. Y para eso, pues vamos a ir a la escritura. Hay algunas personas que tienen unos textos que quiero que leamos, ¿sí? Entonces, por favor, Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Listo. Bueno, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vale, bien. Estos dos versículos nos ponen en contexto algo muy importante, ¿sí? Y es que estos dos versículos ya nos hablan de una pluralidad, ¿sí? En el concepto teológico de Dios mismo, ¿sí? No vemos a un Dios singular, sino que vemos a un Dios plural. ¿En qué sentido? Que vemos que dice que Dios y su espíritu se movía. Y si ustedes siguen leyendo el texto en el capítulo 1 del Génesis, ustedes van a darse cuenta que dice, y dijo Dios, ¿sí? Hágase la luz, y dijo Dios, y todas las cosas se hacían. Yo quiero que leamos ahora entonces Juan capítulo 1, versículo 1, por favor. Juan 1:1. Buenas noches, dice la palabra de Dios, Juan 1:1. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vale, muchas gracias. ¿Qué nos quiere decir eso? Que nosotros vemos en el Génesis capítulo 1, en el versículo 1, 2 y 3, ¿sí? Vemos la primera red social de la historia del universo, ¿sí? Dios mismo ya es en esencia y ha sido desde la eternidad una red social. Y vamos a ir profundizando un poco más en esto. ¿Por qué? Porque vemos que ya la Trinidad está en sí misma teniendo una relacionalidad, ¿sí? Teniendo una conexión. Está Dios, está el Espíritu Santo, y dice que el verbo en el principio era Dios y estaba con Dios. Lo que Juan nos está explicando entonces es que en el Génesis capítulo 1, el versículo 1, 2, 3, todos los que siguen, cuando la palabra de Dios activa estaba siendo puesta en acción, perdón por la redundancia, no era otra cosa o otra persona que Jesús mismo, ¿sí? Y vamos a plantear todo ese tema de las redes sociales desde el punto de vista bíblico, ¿sí? Desde una premisa. Dios es en sí mismo una red social, una comunidad. Él es el creador de las redes sociales, ¿sí? Y vamos a profundizar un poco más y la palabra nos va a dar algunas cosas importantísimas aquí. Pero para que haya una red social, ¿qué se necesita? Yo quiero que ustedes, con el contexto de ya conocen las redes sociales, necesitamos personas que se conecten. Necesitamos una red Wi-Fi o algo que nos interconecte. Se necesita que esas personas se comuniquen, que manden mensajes. Para que exista una red social se necesita que los miembros entre ellos tengan interconexión y tengan comunicación. Si no hay interconexión, si no hay intercomunicación, no hay una red social, ¿sí? De hecho, uno se siente partícipe en una red social cuando uno ya siente que empieza a tener contactos o amigos. Si no, uno no se siente de red social.
Nadie pertenece a una red social si no tiene nadie quien lo siga y no tiene a nadie a quien seguir, ¿vale? Y el primer punto que yo quiero que veamos hoy en este tema de que Dios es, en esencia, la primera red social, ¿sí? Y es que Dios en sí mismo, ¿sí?, está interconectado por el amor, por el amor. Y yo quiero que leamos, por favor, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Vale, muchas gracias. Ese texto es muy famoso, siempre solo tomamos en referencia las palabras que dicen Dios es amor, esas tres palabras, pero el texto en sí habla de algo muy interesante, y es que quien pertenece y está con Dios, en últimas experimenta la esencia de lo que Él mismo es, amor. ¿Y esto qué quiere decir? Que el amor es algo que se expresa con alguien. Si solo existe una sola persona, no puede haber amor. ¿Por qué? Porque el amor en sí mismo es una expresión relacional entre dos o más personas que comparten la misma esencia, el mismo idioma y las mismas maneras de expresión. ¿Qué quiere decir esto? No podemos hablar de que Dios es amor si no creemos que Él en sí mismo es una comunidad de tres personas. Porque si Él es amor y no es una comunidad de tres personas, entonces la esencia misma del amor nunca se va a dar, porque el amor se tiene que expresar. Espero poder estar siendo claro en este aspecto, ¿vale? Entonces, Dios en sí mismo es una red social, la primera red social, y está conectada por el amor entre ellos, ¿sí? Entre ellos. Pero también es una red social que es suficiente en sí misma y para sí misma, ¿sí? Y vamos a entender un poquito más de esto, porque como ya nos explicaba ahorita, las redes sociales de una u otra manera están tratando de solventar una necesidad de pertenecer a algo, de pertenecer a una comunidad, de identificarme con algo. Y cuando yo estoy en una red social y no me identifico con ellos, o ellos no se identifican conmigo, entonces eso genera, de una u otra manera, genera como cierta crisis, ¿sí? Pero resulta que en esta red social que estamos viendo, que es la Trinidad, ellos son suficientes en sí mismos y para sí mismos. Yo quiero que por favor leamos Mateo capítulo 3, versículo 17. ¿Quién tiene ese? En la Reina Valera dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vale, wow. Este versículo es muy profundo, porque es uno de los versículos de la Biblia en donde vamos a ver a la Trinidad, a Dios mismo trino, interactuando y siendo suficientes entre ellos. Aquí aparecen en escena Jesús siendo bautizado, Dios dando una declaración diciendo que Él es el Hijo que Él ama, ¿sí? Y también vemos al Espíritu Santo relacionándose allí, aparece porque dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma. ¿Saben? A mí esto me llama mucho la atención, porque eso lo que muestra es un momento muy especial. Muestra a un padre complacido con el Hijo complacido en obediencia al Padre y el Espíritu Santo complacido en el Hijo. En últimas, esto es lo que Timothy Keller, en un libro que les recomiendo, llama la danza, ¿sí? La danza de la Trinidad. Ellos tres ahí danzando, el Padre complacido en el Hijo se complace en obedecer al Padre y el Espíritu Santo se complace en estar con el Hijo y los tres están ahí danzando entre los tres. ¿Qué es lo interesante de esto? Que eso es una red social que se interconecta en el amor en esencia y que es suficiente en sí misma. Pero aquí viene algo interesante, ¿sí? Porque si es una red social que está completa, suficiente, ¿sí? ¿Por qué entonces nos crearon? Y aquí viene el segundo punto, y es que nosotros fuimos planeados, diseñados, creados e insertados
insertados en esta red social. Y yo quiero que por favor leamos Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. ¿Quién lo tiene, por favor? Ok, amén. Dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Wow, y los bendijo Dios. Amén. Sí, Muchas continúa. gracias, Tatiana. Miren, Dios está satisfecho. Yo quiero que ustedes lean los versículos anteriores del 1 al 25. Él está satisfecho y pleno. Sí, están los tres allí. Yo me lo imagino a ellos ahí conversando, viendo todo lo que están creando. La palabra activa de Dios, Jesús mismo, ahorita lo vamos a ver en otro versículo, empieza a crear todas las cosas. Y resulta que llega en el versículo 25, dice, esto nos quedó espectacular. Y ellos empiezan a cranear y a pensar y a planear y dicen juntos, y la palabra en el hebreo allí es clara, porque es en plural, dice, hagamos al hombre. La red social de Dios está de manera intencional planeando crear al ser humano para insertarlo a esa red social. Y yo quiero que ustedes tengan eso muy en claro, ¿sí? Y que lo tengan ahí presente. Dios planea al hombre para hacerlo parte de sus redes sociales. Pero este plan y este diseño no es cualquier cosa, ¿sí? Porque él ya había creado algunos animales, pero esos animales no hacían parte de la red social, hacían parte de la creación, hacían parte del paraíso, mas no de la red social de Dios. ¿Qué significa que seamos imagen y semejanza de Dios? En el versículo 26, cuando él dice, hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Ser planeados y diseñados por Dios a su imagen y semejanza, no es otra cosa que compartir su esencia misma, sus emociones. Tú experimentas emociones porque Dios experimenta emociones. Tú tienes sentimientos porque Dios tiene sentimientos. Y aún las características físicas, o sea, nosotros podemos ver porque Dios ve, escucha, porque Él habla. La imagen y semejanza de Dios es la capacidad que recibimos para relacionarnos con Dios en intimidad y encontrar placer en esa relación. En otras palabras, Dios nos planea y nos crea su imagen y semejanza para que nosotros, perteneciendo a esa red social, estemos plenos y satisfechos en esa red social, ¿sí? Y ya van entendiendo un poquito por dónde va el tema bíblico de la red social y por qué nos afectan tanto. Pero miren, Dios no solo los crea, nos planea, nos crea y nos diseña y nos inserta en esa comunidad, sino que al insertarnos nos da también dignidad y autoridad. Porque Él pudo habernos metido a la red social y habernos vuelto unos esclavos, habernos puesto allí, habernos hecho personas que no habláramos, que no experimentáramos emociones, sino que Él nos da dignidad y cuando nos hace semejantes a Él, ¿sí? En el versículo 27 Él dice que gobierne como nosotros, ¿sí? Y es que es de mucho valor e importancia que podamos ver cómo Dios, después de planear, diseñar y crear a la humanidad, les entrega una dignidad y una equidad. No es una red social en donde uno tiene más valor que otro, no. No es una red social en donde alguno tiene más likes que otro, entonces este es más famoso que otro. No es una red social en donde lo que haces o lo que dices determina si otros te siguen o no. En esta red social todos tenemos la misma dignidad y la misma autoridad porque precisamente todos tenemos la misma imagen y la misma semejanza. ¿Sí? Pero algo también muy interesante en este diseño y ese plan que Dios hizo es que nos da la capacidad de multiplicarnos. Y yo quiero que ustedes presten atención a esto. Dios los bendice y les dice multiplíquense, llenen la tierra en el versículo 28. ¿Saben qué es lo que significa eso? Que Dios nos crea, ¿sí? Nos planea, nos diseña, nos crea, nos inserta a su red social y nos dice, por favor, traigan más gente a esta red social.
Cuando Él les dice que se multipliquen, lo que está diciendo es tengan muchos más hijos y muchas más personas para que esta red social crezca. Dios está interesado en que su red social sea cada vez más amplia. ¿Sabe qué significa esto? Que Dios está interesado en que muchas más personas experimenten el placer que genera la intimidad con Él. ¡Wow! Y yo quiero detenerme y conectarme un poco con lo que Yadi nos compartió, ¿sí? Por eso es que las redes sociales nos llaman tanto, porque hay un diseño en nosotros para pertenecer a una red social. La pregunta es, ¿qué pasó con esta red social primaria para la cual fuimos diseñados? Porque nosotros no fuimos diseñados para experimentar redes sociales como el Facebook, ni el TikTok, ni nada de eso. Nosotros fuimos diseñados y fuimos creados para experimentar la red social primaria, que no es otra que la red social de Dios mismo. ¿Sí? ¿Quién tiene Génesis, por favor, capítulo 3? Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 8, por favor. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabéis Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Voy por el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Wow, muchas gracias, muchas gracias. Todos conocemos esa historia y yo no me voy a centrar hoy, en ese momento, en todos los sucesos que hay allí. Pero yo quiero que nos centremos en la consecuencia de lo que sucede allí. Antes de este suceso, hay una red social que vive de manera plena, satisfecha y placentera. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y la humanidad viviendo en una red social maravillosa. Nos vemos y somos iguales y semejantes, tenemos trabajo, hay comida, estoy viendo al otro y no tengo ningún problema con lo que veo en el otro ni con lo que veo en mí mismo. Pero ¿qué sucede cuando cuando pasa esto y que la mujer ve el fruto y come? Ella pertenece junto con el hombre a la red social de Dios, pero el ofrecimiento que Satanás le hace no es otra cosa de crear su propia red social. Es que seréis como Dios. En últimas, lo que Satanás logró insertar es un deseo de querer ser dioses. En otras palabras, poder yo hacer mi propia red social y caminar en eso. ¿Pero qué sucedió? En ese momento en el que comen, ¿sí? Hay algo que se rompe y ellos se dan cuenta que están desnudos. Llega la vergüenza, lo que era algo espectacular, la imagen que tenía ya se convierte en algo vergonzoso. Se pierde la identidad, se pierde el respeto, la dignidad del otro. Se pierde el placer de verme con Dios. Ya me escondo. ¿Saben? La desconexión a la red social primaria nos hizo personas incompletas, inseguras, descontentos, inconformes y adictos a placeres efímeros. Ese día, cuando se sucede esa desconexión, ¿sí? Tanto el hombre como la mujer, la humanidad en sí misma, empieza a generar una necesidad de volverse a conectar a una red social. El problema es que ya no puede volverse a conectar a la red social primaria.
Y el hombre en ese momento empieza a crear toda una cantidad de redes sociales, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan el texto de la Torre de Babel, ¿sí? Que todos estaban ahí juntos construyendo y dijeron, no, vamos a construir esto y vamos a llegar hasta el cielo para que nos reconozcan, y Dios llega y los confunde, ¿sí? Porque el hombre desde ese momento quiere en realidad convertirse en un Dios que crea sus propias redes sociales. Fuimos creados para pertenecer a la red social de Dios. Por lo tanto, tenemos la necesidad de pertenecer a una red social. Pero el no ser conectados a la red social primaria nos lleva a aceptar cualquier red social, en donde nos ofrezcan llenar la necesidad relacional, la necesidad de identidad, la necesidad del amor, la necesidad de pertenecer a algo, la necesidad de ser amados y la necesidad de experimentar placer. Cuando nosotros vivimos desconectados de la red social de Dios, cualquier red social nos sirve. Y nos volvemos adictos porque esa red social nunca nos satisface. Lo que hace, como nos explicaba ahorita Yadi Marcela, es darnos como pequeñas muestras y migajas. Yo siempre tomo este ejemplo. Sí, eso es como cuando usted, yo recuerdo que de niño había una galleta y me decían, no se puede comer la galleta todavía, y yo la pellizcaba. Pero era horrible porque yo la pellizcaba y me comía ese pedacito y después tenía ganas de ir a pellizcarlo otra vez. Pero al final la galleta se acababa y nunca la experimenté. Eso es lo que nos sucede a nosotros con las redes sociales, que creamos desde la ruptura que tenemos con Dios. Redes sociales que no nos llenan, que no nos generan placer, un placer duradero y que apunta a la eternidad. Pero hay esperanza, ¿sí? Y quiero concluir con esto, ¿sí? Porque esto suena desesperanzador, la verdad. ¿Sí? Ser creados para pertenecer a la red social de Dios y saber que nos desconectamos por el pecado, ya no hay opción, pero hay esperanza en Cristo. Lo genial de todo esto es que Dios no se quedó con la situación tal cual y como quedó, sino que Él desarrolló un plan específico y misterioso para reinsertarnos a su red social. Esta vez con la seguridad de nunca jamás poder ser desconectados. Cualquier red social a la que tú te conectes y estés buscando aceptación, amor, placer, que no sea Dios, te va a llevar siempre a la insatisfacción, a la incertidumbre, al dolor, al desasosiego, ¿sí? Y yo quiero, para terminar, por favor, que leamos Colosenses, capítulo 1, pero no vamos a leer todo Colosenses, y permítame, yo lo leo acá, perdón quien lo haya tenido allá, yo lo voy a leer acá, ¿sí? Yo quiero leer este versículo de Colosenses porque me gusta muchísimo, ¿sí? Y voy a leer desde el versículo 17, dice así: y Él es antes de todas las cosas, está hablando de Cristo, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, en Cristo, y por medio de Él reconciliar consigo, o sea que por medio de Cristo, quien es pleno y completo, reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21. Y a vosotros también, que eran en otros tiempos extraños, desconectados, no aceptados en la red social, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Wow. Chicos, el problema no son las redes sociales. El problema es a cuál red social es que estás conectado. ¿Cuál es la red social que te genera placer, identidad? ¿Cuál es la red social que te genera pertenencia? Tú y yo fuimos creados para pertenecer a la red social de Dios. Y mientras nos desconectemos de esa red social,
esos vacíos van a querer ser llenos con las redes sociales que nosotros los hombres hemos creado desde el pecado. Las redes sociales son un problema mientras no pertenezcamos y disfrutemos de la red social primaria. Y entre tanto no estés conectado a la red social primaria, estarás buscando conectarte y pertenecer a cualquier red. ¿Sí? Y yo quiero terminar con una pregunta. ¿Ya mandaste la solicitud de amistad a la red social primaria? Te tengo una noticia. Ya te mandaron la solicitud. En la cruz del Calvario está esa solicitud. ¿Sí? Muchas gracias, chicos. Que Dios les bendiga. Pastor Carlos, muchísimas gracias. Qué bendición lo que nos acaba de exponer. Y sí, de verdad hay que preguntarnos si realmente estamos ya conectados a la verdadera red social que necesitamos en nuestra vida, que es en Cristo Jesús. Y bueno, espero que lo que acaba de exponer el pastor haya sido de bendición para todos. Entonces, vamos a arrancar con el espacio de preguntas y respuestas. Espero que ya las niñas, sí, yo sé que las niñas ya están listas. Entonces, Lau, Cami, bienvenidas. Por favor, empiecen a tirar todas las preguntas que han hecho por medio del chat. Y bueno, esperando que el pastor Carlos y Yari nos ayuden con respuestas que sean de bendición para las personas que las acaban de hacer. Bueno, hola a todos y todas. Vamos a iniciar con la primera pregunta, la cual dice así. Dice, ay, qué pena. Dice, ¿cómo sé que las redes sociales me afectan? ¿Y cómo sé cuando tengo ya una enfermedad, pues, psicológica a causa de las redes sociales? Esa pregunta tiene nombre propio. Bueno, yo creo que lo principal es como que dejar claro que a todos nos afectan las redes sociales. O sea, si tienes una red social, definitivamente te afecta, ¿sí? Te des o no te des cuenta, te está afectando, ¿sí? ¿De qué manera realmente nos damos cuenta si ya está pasando a ser algo patológico, o sea, algo realmente enfermo, distorsionado? Porque como les decía, no es que realmente esté en contra de las redes sociales. Yo misma tengo redes sociales, claro, uso unas más que otras, pero yo creo que una de las cosas que nos podemos dar cuenta es la lista que dije ahorita, ¿sí? O sea, qué tanto tiempo le estoy invirtiendo a esa red social, ¿sí? Estoy invirtiendo más tiempo a esa red social que a la red social de la que nos hablaba el pastor Carlos Andrés, ¿sí? Y puede que, digamos, en algún momento trabajes con todo el tema de la red social, no sé, tengas un emprendimiento, tengas un trabajo, ¿sí? Pero si no lo estás haciendo precisamente de manera planeada y con un propósito para ingresar a las redes sociales, sino simplemente para alimentar tu ego, ya sea para publicar cosas que precisamente alimenten ese deseo de aceptación y toda la vaina, pues al final sí estás empezando a luchar con una adicción y necesitas buscar ayuda. Yo te recomiendo que realmente busques ayuda y primeramente, como decía el pastor, en el Señor, pero también busca ayuda de alguien que te aconseje, de, no sé, de alguien que te disipule. Yo soy una fiel abanderada de la palabra del Señor y de la importancia de, como mujeres, ser acompañada de otras mujeres también. Y bueno, si son hombres, obviamente con otros hombres, pero busca ayuda, no te quedes callada. Si estás empezando a ver que realmente no puedes quedarte dormida temprano porque te la pasas pegada de la red social todo el tiempo, no comes por estar ahí pegado, o te sientas en el comedor y todo el tiempo es con el celular y no puedes evitar. Hay una afirmación que hice dentro de esa lista que dije ahorita y es: si realmente empiezas a experimentar como ese sentimiento de ansiedad un día que no estás conectado a la red social, allí ya hay un problema. Si empiezas a experimentar esa sensación de lo necesito realmente, porque eso es lo que le da como sentido a mi día a día, necesitas ayuda. No sé si el Paz desde su experiencia también acompañando a
a los chicos quiera responder esa pregunta también. Sí, yo solo pues, podría complementar con lo que dice ella de Marcela, para mí levantar la mano es vital, ¿sí? Levantar la mano es lo que decía Yadi, debes de tener a alguien con quien confesar, ¿sí? A quien poderle decir el tiempo que pasas en redes sociales. Y algo importante es que puedas también generar momentos de abandono, ¿sí? Creo que de la psicología se le llaman la abstinencia, que es lo que estaba diciendo ya, y es que tú puedas decir cuando se apaga, se va el wifi, cómo te sientes, ¿sí? O qué hay en tu corazón cuando ya no, el celular se descargó y no hay cargador, ¿sí? Yo a veces encuentro a los chicos desesperados, el cargador, paz, se fue el wifi, yo sé como, no, pues hablemos, no, ahí ya hay algo, sí, de que eso le llaman, si no estoy mal, se llama síndrome de abstinencia. Ahí hay que buscar ayuda. Es importante que yo mismo tengo personas a quienes les rindo cuentas, sí, del uso de mis redes sociales, sí, de cuánto tiempo paso en ellas, qué hago con mi teléfono, con mi tablet, con mi computador, sí, a mí me parece vital eso. Wow, ese punto que dijiste, completamente de acuerdo. Por favor, hagan ayuno de redes sociales, ¿sí? De dispositivos, o sea, si es posible, hagan un plan. Bueno, ahorita con el tema de que todo es virtual, de que estudiamos y trabajamos por el tema virtual, pero yo les digo a las chicas con las que trabajo, en serio, traten de hacer un plan para desconectarse. Yo misma me desconecto un día entero, apago el celular, un domingo en la noche estoy todo el lunes desconectada, o sea, hagan algo en serio para ustedes mismos obligarse y como explicaba ahorita lo del tema de la neuroplasticidad, ejercítense y ejerciten su cerebro, que de hecho también es un músculo, para desconectarse de las redes sociales y desconectarse con lo eterno, con la verdad de Dios, ¿vale? No sé si respondimos tu pregunta. Aquí, el micrófono. Dale, Cami, dale. Bueno, ¿sí me escuchan? Muy bajito, pero sí. Bueno, no sé si me escuchaban por acá. Ginelli pregunta, ¿por qué las redes sociales se le hacen tan atractivas a los jóvenes más que las cosas de Dios? Bueno, voy a atrever a contestar esa pregunta. Las redes sociales son más atractivas que las cosas de Dios porque las redes sociales no nos confrontan con nuestro pecado, alimentan nuestro pecado, ¿sí? Las redes sociales nos generan comodidad. Entonces, si mi pecado de orgullo es porque yo me siento muy bonita en el sentido de las mujeres, entonces me es más fácil ir a mirar cómo puedo exponerme en una red social para adquirir muchos likes que ir a ver qué dice Dios de la belleza y darme cuenta que lo que yo creo que es lo que es importante y bello, la palabra no lo tiene de ese aspecto, ¿sí? Entonces, yo creo que aún los hombres, ¿sí? Es más fácil ir a una red social y pasar tiempo viendo mujeres y pornografía que convertirse en un verdadero hombre que genere protección y respeto. Sí, la verdad yo pienso que y no solo los jóvenes, yo pienso que eso es una problemática de todos, ¿sí? Nos es más fácil las redes sociales porque la red social no nos confronta, la red social no es como la palabra de Dios que dice, ella es una lámpara que nos ilumina, es un espejo. Entonces yo voy, la leo y me doy cuenta que estoy en pecado y eso es una bendición. Sí, pero la red social no hace eso. La red social lo que hace es sumergirte más y más y más y más en la mentira que te estás creyendo y que nos creemos, ¿sí? Yo creo que es básicamente por eso les es más fácil o nos es más fácil caer en eso. Ok, Lau, siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es, como líderes, ¿cómo aconsejarían a los jóvenes a utilizar las redes sociales de una forma adecuada? Bueno, a ver, mientras ya ahí piensa.
Pero les voy a contar decisiones que yo he tomado, no porque sea muy capaz, sino porque Dios ha sido bueno, ¿sí? Y sin darme cuenta me ha pasado. Yo a veces, o sea, yo no me meto al Facebook muchísimo, por ejemplo, y hubo un tiempo que vivía desesperado por eso. Les voy a abrir mi corazón un poquito, no voy a contar a nadie, pero yo mantenía muy preocupado por la cantidad de contactos que tuviera en el Facebook. Sí, entonces yo todos los días estaba mirando cuántas personas me mandaban solicitud. Y eso se convirtió en una cosa enfermiza, ¿sí? Y no, tengo 2.000, tengo 3.000, no, Dios mío, tengo tantos. Y hasta que llegó un día yo dije, no, yo tengo que liberarme de esa situación, ¿sí? Ya no uso Facebook mucho, la verdad. Es más, no lo tengo ni en el celular. A veces me escriben al Messenger Facebook. Pero algo que aprendí es, si yo soy un hijo de Dios, entonces mis redes sociales tienen que estar marcadas por eso, ¿sí? Entonces, yo no soy una persona que tiene una red social, mi red social no es normal. Yo soy un hijo de Dios que maneja una red social virtual, porque recordemos que son redes sociales virtuales. Pero mientras mi red social primaria, que es Cristo mismo, Dios mismo, el Espíritu Santo, esté bien, mis redes sociales se van a ver reflejadas por eso. Sí, el otro día yo hablaba con algunas de las personas que lidero y usted quiere saber si está manejando bien sus redes sociales, vaya a los motores de búsqueda y ahí se va a dar cuenta. ¿Qué te proponen las redes sociales? Ahí te das cuenta que si estás haciendo un buen uso de tu red social, ¿sí? Yo a veces me sorprendo, a veces digo, no, Dios mío, ¿por qué me están mandando esto? Entonces digo, no, es que estuve averiguando sobre tal tema, sobre tal cosa. Entonces, pienso que el uso de las redes sociales tiene que verse delimitado por la esencia de lo que somos hijos de Dios. Entonces, ¿tu red social muestra que eres un hijo de Dios o un simpatizante de Dios? Sí, pienso que eso es lo que hay que analizar. Bueno. Yo quiero tratar de relacionar un poco esa pregunta con la anterior, y es porque obviamente porque definitivamente nos es más atractivo, porque las redes sociales hacen que nuestro cerebro también pueda experimentar placer de manera más rápida y más cuando yo quiera, ¿sí? Y definitivamente estudiar la palabra de Dios y crecer en deleitarnos en la palabra de Dios no es algo que pase claramente de la noche a la mañana. Obvio, es algo que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas, es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, pero mi responsabilidad como hijo de Dios sí es permanecer en su palabra y no a partir de las emociones, porque aun cuando vamos a la palabra de Dios estamos buscando emociones. Como que quiero leer un pasaje y como, uy, que me impacte y que sea lo máximo, pero eso no debe ser lo que me motive a acercarme a la palabra de Dios, ¿sí? No es como, uy, sí, si no estoy experimentando dopamina al acercarme a la palabra, entonces baila. No, o sea, básicamente tiene que ver con lo que decía ahorita de la neuroplasticidad, o sea, necesito buscar algo que genere más placer en mí. Y eso definitivamente va a ser la palabra de Dios. Y yo les hablo también desde mi experiencia. Yo llevo 9 años conociendo al Señor. Pasé toda mi adolescencia, juventud, niñez, literal apartada del Señor y nada que ver, y construyendo otro tipo de placeres y otro tipo de deleites. Mi cerebro ya venía acostumbrado a deleitarme en esas cosas, y no les voy a decir mentiras, o sea, obviamente yo también experimento placer en las redes sociales, pero mi oración, en serio, yo recuerdo tanto, y se lo cuento a las chicas con las que trabajo, que mi oración cuando conocí al Señor era, Señor, por favor, yo te ruego que yo pueda experimentar placer con vos y en tu presencia mucho más que lo que yo he podido experimentar a través de las relaciones con los chicos, por ejemplo. Señor, ayúdame a que tú realmente seas mucho más deleite para mí en mi vida que cualquier otra cosa, ¿sí? Y por eso al final tenemos más esa tendencia también al pecado, o sea, porque, claro, yo abro una red social, publico una foto de la manera en como sea, o sea, no tengo que estar mostrando algo, ¿sí? Sino que ahí mismo todos mis amigos, me gusta, ay, qué linda te ves, ay, no sé qué. Esa es una manera más fácil de adquirir placer, o de manera obligatoria decirle, quiero que mi cerebro experimente placer a través de una droga, y es también una manera muy facilista, ¿no? Pero yo creo que, como lo hemos dicho muchas veces también, el Paz confirma esto, definitivamente es de valientes, ¿sí? Como dice
la palabra misma, o sea, es de valientes permanecer en él, como le decía Dios a Josué también, ¿sí? O sea, definitivamente permanecer en Dios no es para cualquier débil que va y busca placer más fácil en otro lado. Básicamente eso. Bueno, por acá hay otra pregunta, dice la siguiente. Si ya sé que las redes sociales me quitan demasiado tiempo y no es provechoso, ¿cómo hago para poder empezar a utilizar mi tiempo en cosas buenas o que valgan la pena? Esas preguntas están difíciles, o sea, no. Yo voy a contarles desde mi experiencia. Ya decía algo importante ahorita y es, hay un predicador que a mí me gusta mucho, se llama Alex Chian, y él dice una frase, se las voy a decir, él dice, una pasión solo puede ser cambiada por otra pasión. ¿Sí? Eso es una realidad. Sí, no. Si a ti te gusta mucho el chocolate, entonces usted no va a dejar de comer chocolate por comer brócoli. O sea, no, para poder dejar el chocolate, tenés que empezar a experimentar otra cosa que también vos puedas empezar a decir, uy, aquí la cosa está como siendo competitiva, ¿sí? Creo que esto es de un paso a la vez. Yo tengo un dicho y es, antes de correr camino, antes de caminar gateo, antes de gatear me arrastro y antes de arrastrarme me cargan. Si ustedes ven todo su proceso de movilidad, usted lo empezaron cargando. Entonces pienso que es importante poder reconocer que no puedo manejar mi tiempo y entonces pedirle ayuda a alguien y poder también confesar, decir, vea, yo necesito rendir cuentas con esto de mi tiempo. Pero más importante de eso es rendirte ante el Señor. Yo, la verdad, yo digo muchas veces a los chicos que hay cosas que he cambiado en mi vida que no tengo ni idea en qué momentos cambiaron. Y que yo me declaré impedido por cambiar. Yo en algunas cosas le dije a Dios así, Dios, o haces algo o aquí la vaina, nada, porque yo no puedo. Me declaro impedido. ¿Sí? Y en ese momento entonces la palabra de Dios toma ese significado tan brutal y es que Él, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. El problema es que aún desde el cristianismo queremos hacernos muy fuertes y muy capaces. Sí, entonces crear estrategias y cosas, ¿no? Está bien, busca ayuda y crea una estrategia. Pero antes de crear estrategia, tienes que ir ante el Señor y decirle, Señor, esto me supera. Yo no puedo con esto. Necesito tu milagro en mi vida. Sí, y entonces que cada vez que caigas en el problema, entonces puedas decirle a Dios, Dios, otra vez aquí estoy. Y que sigas en esa dinámica, te sorprenderás, te sorprenderás. Sí, yo lo hago muchísimo con los chicos y yo le digo, ¿has analizado estos últimos 6 meses que ha pasado? Y a veces como que, wow, yo no me he dado cuenta, sí, mira todo lo que he cambiado. Y no ha sido porque hemos sido muy capaces, no, es porque Él nos ama y Él quiere cambiarnos. O sea, la palabra en Filipenses 1:6 dice que podemos estar seguros que quien empezó el proceso de hacernos como Jesús, lo va a terminar. ¿Sí? No somos nosotros que estamos ahí como haciendo un esfuerzo por parecernos a Jesús. Uy, no, eso sería catastrófico. Yo me declaro impedido. ¿Sí? Entonces, pienso que esos pasos pueden ayudar muchísimo. Confesión, acompañamiento y rendición. ¿Sí? Obviamente, pues pienso que se articulan, para no decir que es que uno es primero que el otro, ¿vale? Confesión, acompañamiento y rendición. Sí, de hecho, en los procesos de adicción eso es muy importante, ¿no? O sea, como que, y bueno, lo más importante de todo es lo que decía Carlos Andrés, o sea, el evangelio no es que yo hago para Dios, ¿sí? Es que Él ya hizo por mí. O sea, Él ya lo hizo todo. O sea, Jesús fue lo suficientemente obediente para yo presentarme delante de Dios y tener una relación con Él. Entonces, que yo pueda tener claridad que no porque entonces no dejo esto o estoy luchando todavía con este pecado, entonces no soy salvo, voy a perder mi salvación. O sea, qué sé yo, con lo que estén luchando en relación como a la religiosidad y a las cosas que creen que tienen que hacer realmente por Dios o lo que
tienen o el estándar que tienen que cumplir por ser cristiano. No, ya Él lo hizo todo para poderme presentar delante del Padre, ¿sí? Dentro de esa red social. Entonces, pero dentro de los procesos de la adicción sí es muy importante el reconocer. Y para eso necesitas a alguien que te ayude a ver más allá de tu realidad y de tu lucha también con las emociones frente a las adicciones. Porque uno no quiere ver a veces, uno les encanta hacerse la víctima, uno es como, no, y no he podido, y lo peor de la vida, o sea, como que todo el tiempo estamos como autoflagelándonos y autovictimización todo el tiempo, es como necesito a alguien que me recuerde eso que decía el pastor Carlos Andrés, que me diga, mira, el Señor empezó una obra en vos y la va a terminar. Yo estoy convencida de eso, no solo por eso, sino por lo que la palabra dice, no porque me sienta o no me sienta, sino porque Él ya lo dijo. Ok, la siguiente pregunta es, entendiendo los estereotipos que ahorita hay como en las redes sociales y las inseguridades que generan estos en cada uno de los jóvenes y adolescentes, ¿cómo evitarlos? ¿Cómo evitar sentirse inseguro y evitar suicidios a causa de las inseguridades que generan sin dejar de utilizar las redes sociales? Yo voy a responder esa pregunta. Aquí hay algunos chicos y chicas que me conocen y voy a responder esa pregunta como siempre la respondo, con un pasaje de la Biblia. ¿Sí? Siempre lo respondo con esto. Dice así, Salmo 139, versículo 13 y 14. ¿Sí? Dice así. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cuando yo encontré esos versículos, yo dije, aquí se caen todos los estereotipos, porque los estereotipos no son otra cosa que una construcción humana, ¿sí? Desde el raye de la imagen. Si ustedes recuerdan cuando Samuel va a ir a ungir a David, lo primero que Dios le dice a Samuel para ir es, mi hijo, pero necesito que me haga un favor, ¿sí? Olvídese de los estereotipos, porque yo no miro lo que ustedes miran, yo miro el corazón. Y a mí eso me entregó una gran realidad, ¿sí? Y yo siempre le pido a Dios que me ayude muchísimo con eso, ¿sí? Y es, la palabra de Dios dice que todos somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, si yo no veo la imagen y semejanza de Dios en alguien, el problema no es de ese alguien, el problema es mío. Porque esa persona no va a dejar de ser imagen y semejanza de Dios, aunque no sea hijo de Dios. Y eso es algo muy fuerte. Ahora, entonces yo volteo la torta. Si yo soy imagen y semejanza de Dios y yo estoy dejándome afectar por los estereotipos, el problema no está en lo que están pintando de estereotipos, sino en la convicción que yo tengo de la imagen y semejanza en la cual fui creado. Sí, y a mí me encanta ese salmo porque el salmista lo dice, o sea, yo estoy maravillado, en serio, o sea, me hiciste espectacular. O sea, palabra más, palabra menos, lo que él está diciendo ahí. Mi alma lo sabe muy bien, o sea, estoy convencido que tú me formaste y me hiciste, ¿sí? Y no tiene que ver con que yo tenga entonces los ojos así o el cabello así, o que me vista de esta manera, o que sea tan inteligente o no. No, es cuál es tu comparación, ¿sí? Y termino con esto. Si tú te comparas con otros, siempre terminarás alimentando tu ego y tu orgullo. Si te comparas con Cristo, te vas a dar cuenta que te falta mucho para parecerte a Él. ¿Sí? Lo uno te lleva al orgullo, lo otro te lleva a Cristo. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Quién es tu punto de referencia? ¿Sí? Pienso que eso es importante. Y pues pensándolo también como siendo mujer, porque esa la pregunta la hizo una mujer, ¿cierto? Pero bueno, de todas maneras los hombres también pienso que en algún momento luchan con eso. Y es que algo que me ha ayudado mucho en estos 9 años también con el Señor, claramente es la palabra de Dios, ¿sí? Como decía ahorita nuevamente y lo hemos recordado muchísimo, como la importancia de mujeres sabias, mujeres que ya lleven también con el Señor tiempo para que te acompañen en ese proceso,
pero definitivamente yo me he sentido muchas veces también discipulada y acompañada por recursos que me llevan a entender un poco más de lo que implica la verdadera belleza, ¿sí? Porque a veces como que nos cuesta, y yo, o sea, yo lo reconozco, o sea, cuando uno apenas está creciendo con el Señor y está madurando también como mujer en el Señor, a uno la palabra mismo le cuesta un resto, ¿sí? Entonces necesita ser acompañado en estudiar la palabra de Dios, como esos tipos de pasajes que dijo Carlos Andrés, para ver los maravillosos tesoros de Dios en relación a cómo Dios quiere que entendamos cuál es la verdadera belleza. Pero hay otros recursos que también nos ayudan y en serio las quiero invitar, sobre todo a las chicas. Casi no conozco, el Paz le puede recomendar para chicos, pero hay un ministerio muy chévere que se llama Mujer Verdadera o Joven Verdadera y tiene recursos fascinantes. Yo estudio con mis chicas muchas herramientas de eso, ¿sí? Las mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Hay uno para jóvenes, para niñas también, hay uno para hombres también. Es muy chévere, ¿sí? Libros sobre la verdadera belleza. En serio, inviertan tiempo en cosas que puedan hacerlos pensar más en las cosas eternas. Las hay, o sea, obviamente no es como luchar con las cosas del mundo y decir, no, es que hay más cosas en el mundo que me invitan a ver ese estereotipo si no vení, pero realmente Dios también nos ha dado, aún a través de las redes sociales, mujeres y personas y hombres que están dispuestos a enseñarte sobre ese verdadero diseño, ¿sí? Yo también paso tiempo en escuchar este tipo de recursos que me llevan a pensar en la verdadera belleza. De hecho, ahorita estoy estudiando un libro con unas amigas que se llama Chicas sabias en un mundo salvaje. Entonces, pues las animo a que también puedan buscar otro tipo de recursos que les ayuden a crecer frente a esta perspectiva también de estos estereotipos. Wow, genial. De verdad, para cerrar, quería pedirles como una breve, un breve consejo, algo súper corto con lo que nos podamos ir, Pastor y Yadi, podamos ir reflexionando. De verdad que esto último que nos dijeron estuvo re genial y yo sé que a más de uno lo marcó por ahí por el chat, pero me gustaría ya para que cerremos y terminemos lo último, así súper breve, un consejo o algo que nos quieran decir respecto a este tema para que de verdad nos vayamos y todos nos vayamos como pensando en eso que ustedes nos digan. Bueno, hay algo respecto al tema de las redes sociales que se relaciona con lo que estaba diciendo ahorita iniciando y con un comentario que alguien dijo ahí, que es que con esta reunión estoy liberando dopamina. Gloria a Dios por eso, que puedes experimentar de manera natural la dopamina. Yo pienso que es realmente pedirle al Señor que cada vez más podamos derrumbar la mentira que en el Señor no puedo encontrar placer, ¿sí? Es posible, Él lo diseñó. Él lo diseñó para que lo pudiéramos primeramente, antes que en cualquier otra cosa, porque ustedes escucharon lo que dije, o sea, también es posible experimentar de manera saludable placer a través de las relaciones porque Dios lo creó para que fuese así y dijo que era bueno. Pero definitivamente la principal fuente de placer es el Señor. Y el enemigo, a través de todas estas mentiras que consumimos, constantemente está alimentando la mentira de que Él no es suficiente. Yo como mujer soltera, hoy de 31 años, es una mentira con la que lucho. No es suficiente, necesito esto, necesito lo otro para estar satisfecha. Pero lo que no hemos entendido, y me encanta que el Paz haya ahorita leído ese pasaje de Colosenses, porque es que en Él yo ya estoy completo. A través de Jesús ya estoy completo, no necesito nada más. Y al final es una mentira que se retoma lo que leía el Paz ahorita, al jardín del Edén. Y el enemigo fue con lo que engañó a Adán y Eva, ¿sí? Él no es tan bueno como ustedes creen. Y por ende, no les va a permitir experimentar algo mucho más allá de lo que ustedes experimentan humanamente. Vale, no, yo solo voy a complementar y yo soy un apasionado por el diseño original de Dios, ¿sí? Esto que conocemos, que vemos y que experimentamos no fue lo que Dios diseñó, o sea, esto que vemos y experimentamos es lo que nosotros hemos diseñado desde la caída. Busquemos insaciablemente vivir el diseño original de Dios, ¿sí? Y solo a través de Cristo lo vamos a poder hacer. Sí, siempre, siempre. Yo le digo a los chicos, y bueno, los chicos lo saben, a veces me dicen, no, Paz, es que me gusta tal chica, sí, y tiene 14 o 15 años.
Entonces yo le digo, bacano, chévere, me alegra, sí, siempre ellos se quedan como, ¿cómo así? Yo, claro, pues me encanta la idea que te guste un chico, en el caso de una chica, porque pues si fuera una chica, en el caso de una chica, complicado más el chicharrón, ¿sí? Pero yo siempre les digo, eso lo que quiere decir es que ya estás creciendo y Dios te está mandando un mensaje y es, tienes que prepararte para lo que va a suceder de aquí a algunos años. Si la pregunta del millón es, ¿vas a construir la amistad con ese chico que te gusta con el diseño de que el mundo te está enseñando? ¿O vas a construir la amistad con ese chico desde el diseño de lo que Dios dice que está en su palabra? ¿Sí? Entonces, y así mismo para todo. Yo siempre me estoy preguntando es cuál será el diseño de Dios para esto. ¿Sí? ¿Qué será lo que Dios diseñó para esto? Y pues, en serio, yo he botado mucho corriente solo con los 3 primeros capítulos de Génesis. Sí, solo con esos 3. Como yo quiero saber que antes del Génesis 3, ¿cuál era el diseño? Y lo más hermoso de todo es que Cristo nos lleva a ese diseño. Sí, nos lleva a ese diseño. Hay un blog que he escrito que se llama Diseño Original. Yo se lo voy a compartir a Alex. Ahí hablo muchísimo de todo eso del diseño original, ¿sí? Y espero que les pueda ayudar a poder eso. Si ustedes quieren un consejo es, Dios no inventó esto, ¿sí? Esto horrible, el mundo está horrible. Yo no sé si ustedes ven un mundo chévere, pero yo veo un mundo horrible. No, esto no fue lo que Dios diseñó. Y yo quiero regresar a ese diseño original y vivirlo. Y también estar esperanzado en que obviamente pues eso lo vamos a experimentar en plenitud en la eternidad. Y yo vivo arraigado a eso. Sí, vivo arraigado a esa esperanza. Eso es lo último que podría compartirles. Y muchas gracias. Wow, de verdad, muchas gracias, pastor, muchas gracias, Yadi. De verdad que esto ha sido un tiempo muy bonito, un tiempo de bendición. Hay muchas cosas que se quedan, a pesar de ser líderes, hay cosas que nos tocan, porque hay cosas que como jóvenes, pues también cometemos errores y vivimos. Y de verdad que esto ha sido un tiempo de bendición muy bonito. Gracias a Dios por este espacio. Gracias a todas las personas que nos estuvieron allí apoyando, compartiendo la publicidad todo el tiempo. Gracias a los que están ahí detrás de cámaras ayudándonos con la transmisión de YouTube. Y bueno, yo quiero cerrar este espacio dándole gracias a Dios y haciendo una corta oración para que nos despidamos. Y bueno, Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por lo que nos has hablado en esta noche, Señor, por medio del pastor Carlos, por medio de Yadi, Señor. Yo te pido que bendigas sus vidas, amado Rey, que seas tú usándolos cada día más, Señor, para tu reino, que ellos sean de bendición para esta juventud de hoy en día, Señor. Aquí estamos, te pedimos que esta palabra, Señor, le podamos dar uso en nuestro diario vivir, Señor, que podamos agarrarnos, Señor, y conectarnos con la verdadera red social, Señor, que eres tú, Papito Dios. Te damos gracias por estos espacios, Señor, y gracias porque sabemos, Señor, que tú eres lo mejor que nos puede pasar en esta vida y que el tiempo, Señor, y la identidad es mejor en Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Papito Dios, te bendecimos, te glorificamos. Amén y amén. Un saludo especial para el pastor Jonathan, que es nuestro pastor que está por aquí conectado. Hola, pastor, buenas noches. Sandra, pastor Jonathan. Buenas noches. Bendiciones. Saludos, Jorgito. Saludos para todos el grupo de ECO. Les bendecimos aquí, escuchando de las enseñanzas del pastor Carlos y hermana Yadi, que están invitadas. Qué alegría que ustedes puedan compartir con nuestros jóvenes. Muchas bendiciones para todos. Excelente trabajo, ECO, para sigan adelante con los foros, con las transmisiones. Les animo en el nombre del Señor para que sigan trayendo este material de mucha bendición para los jóvenes. Amén. Paz, muchas gracias a todos los que se conectaron y bendiciones. Nos vemos en el próximo foro. Recuerden compartir, darle like en nuestras redes sociales y bueno, los amamos y bendiciones para todos. Chao, chicos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao. Que Dios los bendiga también. Chao.